Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a hablar sobre el origen del culto a Yahvé, de este Dios del Antiguo Testamento. Y la pregunta es, ¿este culto se originó realmente con el antiguo pueblo hebreo o es un culto anterior a todo esto? Con algunos datos que vamos a comentar aquí, vamos a tener mayor claridad sobre este tema. ¿Cómo pasó Yahvé de ser un Dios menor, un ser adorado apenas por un pueblo nómada, a convertirse en un Dios adorado por toda la humanidad? Bueno, por toda no, pero sí por gran parte de las personas que, bueno, comulgan en la religión cristiana y en el judaísmo, que es donde principalmente se adora esta figura. ¿Cómo se convirtió entonces Yahvé en ese Dios todopoderoso? En la religión de Canaán, Yahvé era un Dios menor al que se le asignó la tierra de Israel, y así poco a poco se convirtió en un Dios todopoderoso. ¿Qué significa que era considerado un Dios menor? Quiere decir que en la religión de Canaán había un Dios superior, y este ser superior era conocido como el Dios el Dios altísimo, el Dios supremo. Debajo de este habían otros dioses que eran de menor rango, y dentro de esos estaba Yahvé. Luego, todo este panteón de dioses que se adoraban allá en Canaán, todo esto se abolió, se reemplazó cuando el pueblo de Israel llegó a esa tierra. Bueno, sacó a las poblaciones y comenzó a cambiar esa cultura a nivel religioso, pasando de la adoración del Dios al Dios Yahvé, al tetragramatón. Y así pasó de ser un Dios menor al Dios principal de un pueblo que, bueno, comenzó a formalizar todo ese culto. De hecho, si vemos en la Biblia, estas citas se las he mostrado algunas veces, aquí se nota el rango menor que tenía Yahvé. En Deuteronomio 32, del 8 al 9 nos dice, cuando el Altísimo, este es un personaje, para que ahora veamos la diferencia. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Es decir, un personaje dividió a las naciones, repartió a los pueblos para darle a cada uno de los demás dioses menores una porción de tierra. Y aquí estamos hablando evidentemente de los Elohim, los antiguos Elohim, que eran los seres que llegaron aquí al planeta para hacerse pasar por dioses. Y dentro de estos grupos de seres extraterrenos habían unos Elohim de mayor rango, y eran los encargados de hacer la organización y la repartición de los territorios. Bueno, en el caso de Medio Oriente había un Elohim de alto rango que aquí se le llama el Altísimo. Y este Altísimo era el Elión, el dios Elión, que dicen que es uno de los nombres de Yahvé, pero realmente no es uno de los nombres de Yahvé. Elión era un ser superior a Yahvé y tenía la autoridad para hacer esta repartición. Además, miren lo que dice acá: repartió los pueblos, los territorios y la porción de Jehová, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Dentro de toda esa repartición, a Jehová le tocó un pueblo y un pedazo de tierra. Ese pueblo es el pueblo de Jacob, el pueblo de Israel. A él le dijeron, toma, mira, ese pueblo es el que va a ser tuyo. Él se convirtió en el Dios de todos ellos. Y se le dio una porción de tierra allí en Medio Oriente, que es la tierra de Israel. Por eso Yahvé, cuando elige a Abraham, sabe que de ahí iban a ser su pueblo, descendientes de todos los pueblos semitas, y ya Yahvé sabía que tenía una tierra asignada, que era la tierra de Canaán. Claro, esto resultaría en un conflicto con el dios Baal, que era adorado en Canaán. Un conflicto por territorios, un conflicto por supremacía, y era algo que los Elohim hacían mucho. Recuerden que eran seres guerreristas y que necesitaban de esa confrontación y esa división de los pueblos también para alimentarse energéticamente y para tener mayor control. Así que esta gente se disputaba las tierras y la adoración. Y ahí comenzó el conflicto entre Yahvé y el dios Baal, y las guerras entre los pueblos cananeos y también el pueblo hebreo, que eso es lo que el Antiguo Testamento narra. Entonces, ahí vemos la influencia de un Elohim superior repartiendo tierras y dándole una porción a Yahvé. Pero vamos a hablar entonces del origen de ese culto. ¿Cómo fue el origen de la adoración a Yahvé? El culto a Yahvé se remonta hasta la antigua región de Canaán. En la lengua semítica del noreste hablada allí, él tenía múltiples significados. Era la palabra para referirse a Dios, el nombre de un Dios específico y el título de un Dios que se mantenía apartado de otros dioses menores. Estos dioses menores incluían a Yahvé, a quien se le asignó la tierra de Israel.
Con el tiempo, los israelitas se referían a Yahvé como El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Según el Éxodo, que forma parte de la Torá, Moisés fue la primera persona a la que el Dios de Abraham reveló su nombre. En los textos originales, este nombre divino estaba escrito como YHWH. Los estudiosos dicen que este término probablemente deriva del verbo hebreo hayá, que significa ser. Y esto es apropiado considerando que la respuesta inicial de este Dios a Moisés fue yo soy quien soy. En realidad, el nombre de este personaje, comúnmente escrito como Yahvé, ya existía antes de Moisés, quien se cree vivió durante el siglo VIII a.C. Esta inferencia se basa no solo en la evidencia arqueológica, sino también en las propias escrituras. El nombre Yahvé, al fin y al cabo, se encuentra en el libro del Génesis. En ese mismo libro también se nos dice que la gente empezó a invocar el nombre de Yahvé ya en los tiempos de Enosh, que vivió mucho antes que Moisés. Esto plantea la pregunta, ¿dónde y cuándo se originó por primera vez la adoración a Yahvé? El primer documento histórico que apunta a la existencia del culto a Yahvé es una inscripción egipcia que data del reinado del faraón Amenhotep III, que vivió aproximadamente al mismo tiempo que el profeta Moisés. La inscripción contiene la frase Shashu de YHW. Los Shashu eran una tribu nómada que vivía en el norte de Arabia. YHW, por su parte, era el nombre de un lugar situado en algún lugar de esa región. El término de los Shashu de YHW se asocia con la inscripción hebrea del YHWH y muchos interpretan que esta mención hacía referencia al mismo Dios hebreo, pero mucho antes de que él se le revelara a Moisés. El culto a Yahvé también tiene sus raíces en una antigua religión de Canaán, la tierra que Dios prometió a Abraham. Dentro de esta religión politeísta, Yahvé era solo una de muchas deidades unidas bajo una figura conocida como Él. En la lengua semítica del noreste, hablada en Canaán, Él tenía múltiples significados. Era la palabra para referirse a Dios, el nombre de un Dios específico y el título de un Dios que estaba separado de otros dioses menores. Estos dioses menores incluían a Yahvé, a Asherá y a Baal, cuyos adoradores acabaron desafiando la supremacía de Yahvé en Israel. Yahvé y Baal estaban dentro de los 70 hijos del dios Elión. Según la mitología, a cada hijo de Elión se le asignó una región que cuidar. Baal gobernó Canaán, mientras que Yahvé, de manera fatídica, se le asignó la tierra de Israel. Al igual que los mitos antiguos del cercano oriente del mismo periodo, la literatura bíblica más antigua describe a Yahvé como poseedor de atributos particulares en lugar de generales. Se le representa como un dios de la tormenta que marcha a la batalla junto a estrellas y planetas para defender a Israel de enemigos. Esta condición de un dios guerrero de Yahvé puede explicar el comportamiento brutal y volátil que muestra en el Antiguo Testamento, que dista mucho de la deidad benevolente encontrada en el mensaje de Jesús. Cuando surgieron por primera vez los estados-nación en el Levante durante la Edad de Hierro tardía, los vasallos del dios El fueron promovidos en sus respectivas jerarquías mitológicas. Quemos llegó a ocupar un papel importante en el reino de Moab, porque Moab le había sido asignado originalmente por él. Lo mismo ocurrió con Milcom y Cuas, que eran dioses de los amonitas y edomitas respectivamente. Yahvé, por su parte, como es mencionado, se convirtió en el dios principal de Israel. La supremacía de Yahvé en Israel no quedó sin oposición cuando el rey israelí Acab se casó con la princesa libanesa Jezabel en el siglo VIII a.C. Los sacerdotes yavistas fueron duramente perseguidos, mientras que Yahvé fue reemplazado por Baal y Asera. Sin embargo, en la última instancia, la fe en Yahvé resultó demasiado arraigada como para poder borrarla. La dinastía de Acab fue depuesta y Jezabel murió por defenestración. La adoración a Yahvé se recuperó más fuerte que nunca, restaurando su poder. Los sacerdotes condenaron oficialmente la veneración de otros dioses falsos. Los ídolos de Baal y Asherá fueron destruidos con el tiempo y sus cualidades se asimilaron a Yahvé, que llegó a ser conocido como El Shaddai, un título que se traduce como el Dios Todopoderoso. Los datos históricos apuntan a que el culto a Yahvé es anterior al pueblo hebreo como tal, a ese pueblo que Moisés sacó de Egipto. Recordemos que Yahvé elige a Abraham, luego pasa por Isaac, por Jacob. Jacob tiene, su descendencia, que son las 12 tribus. Y esa descendencia va a parar a Egipto.
Y en Egipto, bueno, según cuenta la historia de ellos oficial, en Egipto ellos estaban como esclavos y habían perdido esa herencia ancestral de haber sido elegidos por un Dios, ¿no? Desde el tiempo de Abraham. Y en Egipto se mezclaron con otras culturas, comenzaron a adorar otros dioses, es decir, el culto a Yahvé como tal, como religión, como lo expresa el judaísmo, no existía en ese momento. Recordemos que ese culto inicia desde que ellos están en el desierto. Ahí es donde ellos comienzan a cambiar sus costumbres por el tema de los 40 años en el desierto, construyen el tabernáculo, les entrega Yahvé a través de Moisés las leyes, los 10 mandamientos, y ahí es donde se comienza a conformar el culto a Yahvé en el desierto, y luego ya cuando entran a tierra de Israel, ya con el tema del templo y todo esto, ya se comienza a fortalecer. Pero previo a esto, previo al tiempo de Moisés, no existía un culto a Yahvé por parte de los hebreos. Sin embargo, en Egipto, como decían los datos, que se encuentra el primer vestigio de ese nombre de Yahvé, de ese culto a Yahvé. Luego ya él se le revela a Moisés y ya le dice supuestamente su nombre y a partir de ahí comienza la historia que todos conocemos. Pero recordemos que toda esta adoración a este Dios es antecedida en esa región de Medio Oriente por el culto a un ser superior, el Dios El, que es el Elión, el Dios Altísimo. Elión traduce Dios Altísimo. Y Yahvé era un súbdito, era un Elohim inferior al Elión. El Elión reparte las tierras, reparte los pueblos y cada uno de sus súbditos fue encargado a administrar una de esas tierras. En el caso de Yahvé fue la descendencia de Jacob. Pero el Dios supremo no era Yahvé. Fue en el tiempo, en el transcurrir de los siglos, que la figura de Yahvé se colocó como si fuese el Dios absoluto. Pero antes de que eso fuese así, el Dios supremo en esa región de Medio Oriente era Elión. Y no quiere decir que Elión era el Dios verdadero. No, Elión también era un Elohim, solo que de un rango superior. Pero lo que quiero dar a entender es que antes del culto a Yahvé, el culto en esa región se dirigía al Dios El. Incluso los mismos hebreos antiguamente le adoraban a dioses como Ashera. Era un pueblo, digámoslo así, más politeísta. Luego, con la influencia de Yahvé y los mandamientos, y también a través de la fuerza y de los castigos, él fue llevando a su pueblo a que dejaran de adorar dioses externos y se centraran en un único y verdadero Dios, entre comillas, que era el Dios Yahvé. Luego ya después del exilio en Babilonia y todo esto, ya es donde comienza a estructurarse de una mejor forma el culto a Yahvé ya en lo que es el judaísmo, como una religión más estructurada, más oficial. Los escribas y rabinos de aquella época comenzaron a construir una historia de su pueblo, una historia heroica, tomando registros e historias de culturas anteriores como la egipcia y la sumeria, y comenzaron a adaptar todo esto para engrandecer la historia de un pueblo que había sido exiliado a Babilonia, que ya no tenía templo, que no tenían cultura, que no tenían absolutamente nada. Y a partir de ahí comenzó a reescribirse, ¿no?, la historia de ese pueblo hebreo. Y ahí es donde se comienza a conformar definitivamente lo que hoy en día conocemos como el judaísmo. Pero bueno, esa es otra historia. Pero lo que entendemos como el origen del culto a Yahvé nace como tal desde la tierra de Canaán, desde el antiguo Egipto, donde se adoraba al dios Elión, pero también se veneraban a dioses inferiores a él, entre ellos Yahvé. Pero en ese momento Yahvé no era considerado como un dios supremo. ¿En qué momento se consideró como un dios supremo? Cuando ya reparten los territorios, Yahvé elige a su pueblo y ahí es donde su figura se comienza a engrandecer. Se engrandeció tanto que este pueblo, con ese designio de ser el pueblo elegido, comenzaron a esparcirse por el mundo, comenzaron a influir en las religiones, en la política y en todos los aspectos de la sociedad, y así poco a poco se fue afianzando la creencia de que el Dios de esta gente era el Dios verdadero o el Dios creador de toda la humanidad. Mezclaron su cultura con el mensaje de Jesús, y claro, el mensaje de Jesús, como era más hacia el mundo, no solo a un pueblo elegido, sino más para la humanidad, la iglesia estratégicamente unió el mensaje de Jesús con la cultura hebrea. Y hoy en día millones y millones de personas siguen creyendo de que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios universal. Y no, todo fue producto de una estrategia bastante astuta desde la antigüedad para que ellos se convirtieran en los amos del mundo. Así que lo que se convirtió en un culto antiguo en tierra de Canaán, en Egipto, de venerar a seres extraterrenos, todo esto se convirtió en las bases de las religiones que conocemos hoy en día, y así es como este Dios menor se convirtió en
uno de los dioses más adorados del mundo. O podríamos decir el que más tiene seguidores, el que más tiene creyentes, porque es el dios de las religiones más grandes del mundo, las religiones abrámicas. Bueno, está el dios Alá del Islam, que al final es el mismo dios de las religiones abrámicas. ¿Y cómo catalogamos al judaísmo? ¿Es monoteísta, politeísta o enoteísta? Monoteísta es la adoración a un único Dios. No comenzaron así. El judaísmo, o más bien el pueblo hebreo, comenzó siendo politeísta. Muchos de estos pueblos semitas eran politeístas. Esta adoración a Yahvé nace de la adoración a varios dioses. Luego pasaron por lo que es el enoteísmo. Recordemos que en el Antiguo Testamento ellos tenían como Dios principal a Yahvé, pero reconocían la existencia de otros dioses, como Baal, Asherá, Marduk, bueno, varios personajes o dioses de otros pueblos que se mencionan allí. Conocían la existencia de otros dioses. Eso se le conoce como enoteísmo. Y por último, todo esto se transformó, sobre todo en la época que les decía ahorita, después del exilio de Babilonia, todo esto pasó a ser una adoración monoteísta. La adoración del pueblo hebreo pasó de ser politeísta, luego enoteísta, y hoy en día podríamos decir que es monoteísta. Solo aparece Yahvé como la única figura que esta religión adora. Y es el mismo monoteísmo del cristianismo y del Islam. Bueno, el cristianismo entre comillas, porque si hablamos de la Iglesia Católica, sí que parecen más enoteístas, donde tienen varios santos a los que les rezan, pero el Dios principal sería Jesús. Así que este es el origen, queridos amigos, de ese culto. Todo basado en el Dios El. El Dios El tenía de súbdito a Yahvé y le dio un pedazo de tierra y un pueblo. Y Yahvé, siendo el más listo de todos, tomó a su pueblo, les entregó una tierra, les entregó un propósito, y ese pueblo se creyó el cuento, tanto así que se han apoderado del mundo, y por eso Yahvé pasó de ser adorado solo por un pequeño pueblo, una pequeña comunidad, a ser venerado casi que por el mundo entero. Así que son más datos para que entendamos el origen del culto a estos falsos dioses desde la antigüedad. Pero bueno, esto, las religiones y mucha gente que defiende, ¿no?, que este es el Dios verdadero, como que omiten estas partes de la historia o no lo quieren ver. Pero aquí yo se las traigo para que tengamos más información. No es más por esta ocasión, queridos amigos. Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.